Bienvenido al tutorial de cómo capturar correctamente las plantillas de los empleados que se cargarán en el sistema Giro. En esta sexta parte explicaremos el catálogo de empleados, no obstante lo dividiremos en varios videos para que sea más fácil su comprensión. En esta parte 6.1 abordaremos hasta la columna de fecha de baja administrativa. Comenzaremos en la pestaña de Catálogo de empleados. En él debe dar de alta los datos de todos los empleados que formen parte de la empresa. Primeramente debe identificar a los empleados por una clave, que en este caso se recomienda que sea de 5 dígitos. Posteriormente debe registrar el nombre completo del empleado, comenzando por su apellido paterno, luego materno y nombres. Recordemos que todas las palabras que no sean dígitos deberán ir en mayúsculas, sin acentos o caracteres especiales en todos los catálogos, incluido este último. Lo siguiente es la fecha de ingreso del trabajador a la empresa con la que se dio de alta en el IMSS. En este caso es importante que sigan este mismo formato de fecha, primero día, mes y año, seguido del RFC del empleado que posee ante Hacienda. Este dato lo pueden encontrar en la constancia de situación fiscal del trabajador. Y por último, el CURP del empleado. Los siguientes datos a capturar deben coincidir con aquellas claves que registró en los anteriores catálogos. El primer dato a registrar es el departamento al cual pertenece el empleado. Para ello es necesario que se basen en las claves registradas en el catálogo de departamento que capturó anteriormente. En este caso, la trabajadora forma parte del departamento 001. A su vez, el puesto que le corresponde, utilizando de nuevo las claves del catálogo de puestos. En este caso, ella posee el puesto de asistente administrativo que capturamos con la clave 001. Posteriormente, la clave de la sucursal a la cual pertenece y la clave del calendario que le corresponde. En este caso es el calendario 02, que en los ejemplos de este tutorial implica que no trabaja los sábados y domingos. Seguido del tipo de prestaciones que posee la empleada. En este caso, prestaciones de ley que identificamos anteriormente con la clave 01. Por último, debe capturar la clave del registro patronal al cual pertenece. Recordemos que este fue el primer catálogo que capturamos en este tutorial. La columna pagadora solo se captura cuando se trata de una empresa de outsourcing, en donde nómina a nómina va cambiando la empresa que le paga. De no ser así, se debe dejar en blanco. Posteriormente, debe capturar el tipo de empleado que es el trabajador, pudiendo ser permanente, eventual o de la construcción, capturando, como aparece en el ejemplo, la primera letra en mayúscula. Seguido del tipo de salario que le corresponde al empleado. Este dato es para efectos del IMSS. Se debe especificar si el empleado se dio de alta en el IMSS con sueldo fijo, mixto o variable, colocando las palabras completas y en mayúscula como aparece en el ejemplo. Posteriormente, el sueldo diario del trabajador en formato numérico. Si el empleado cuenta con ingresos variables, en la columna variable IMSS debe colocar la variable que se calculó el último bimestre. En la siguiente columna, llamada Integrado IMSS, debe capturar el sueldo diario integrado registrado ante el IMSS o el SUA. Tanto el sueldo diario como los ingresos variables y el sueldo diario integrado deben ir en este formato y con solo 2 decimales, ya que el sistema solo considera 2 decimales para el cálculo de la nómina. La columna de variable Infonavit es la misma que la columna de variable IMSS. Por su parte, en la columna de Integrado Infonavit también debe capturar el sueldo integrado registrado ante el Infonavit. Recordemos, solo con 2 decimales. La columna de semana reducida indica si se trata de un empleado que no trabaja toda la semana laboral. Debe entonces capturar el número de días que trabaja en la semana. Si todos los empleados trabajan de lunes a viernes, pero uno o varios trabajan solo 3 días a la semana, debe capturar el número de días que laboran a la semana en esta columna. En este caso, un segundo empleado trabaja solo 3 días. Lo mismo sucede con la siguiente columna llamada jornada reducida. Si el empleado trabaja menos horas que el resto o no trabaja las horas completas, debe colocar en este espacio el número de horas que trabaja por día. En este caso, el segundo empleado solo labora 4 horas al día. Posteriormente, debe capturar el tipo de nómina que le corresponde al empleado, ya sea quincenal, mensual, semanal, colocando las abreviaciones que aparecen como ejemplo. Seguido del tipo de pago, ya sea a través de tarjeta de débito, efectivo o cheque. De igual manera, debe colocar las abreviaciones que aparecen en el ejemplo.
La siguiente columna solo aplica si el empleado es pensionado ante el IMSS, ya sea por invalidez y vida o por cesantía y vejez. De igual forma, debe registrar los datos tal como aparecen en el ejemplo. El siguiente dato a registrar es el tipo de régimen al cual pertenece el empleado ante el SAT. En la plantilla aparecen como ayuda los diversos ejemplos, pero el régimen más común es el 02 de sueldos. Posteriormente, debe registrar el banco por medio del cual le paga al empleado. Debe colocar la clave publicada por el SAT del banco correspondiente. En la columna aparecen algunos ejemplos que son los más comunes, seguido de la cuenta bancaria del empleado, su clave interbancaria y su número de tarjeta. La siguiente columna se refiere al reparto de utilidades. En esta casilla debe registrar si el empleado por ley tiene derecho al reparto de utilidades de la empresa o no, como por ejemplo los directores que por ley no tienen derecho a este reparto. En este caso, debe colocar un sí si el empleado tiene derecho al reparto de utilidades o un no. En la siguiente columna debe registrar si se trata de un empleado al que se le debe cobrar una cuota sindical o no, capturando un sí si se le debe cobrar una cuota o un no. Posteriormente, debe capturar la clave del tipo de turno que le corresponde al empleado, de nuevo basándose en las claves que registró en el catálogo de turnos. Debe capturar la siguiente tabla si el empleado posee un turno rotativo, en otras palabras, turnos que van rotando de semana en semana, colocando la clave que le corresponde a aquel turno. No obstante, si no posee uno, se dejará en blanco. Lo mismo sucede con la siguiente columna. Si el empleado cuenta con un turno inteligente, se debe registrar la clave de aquel turno inteligente que le corresponde. En la siguiente columna, llamada afiliación IMSS, debe colocar el número de seguro social del empleado, seguido de la unidad médica familiar. En esta columna debe capturar el número de clínica que le corresponde al empleado en el seguro social. Posteriormente se encuentra la columna de baja administrativa. Este dato se utiliza para aquellos empleados que en el momento presente están en estatus de demanda, es decir, ya no están trabajando en la empresa, pero no se les puede dar de baja porque están en un proceso de demanda. A esos empleados no se les pagará nómina, pero seguirán vigentes en el sistema, y por eso es necesario capturarlos. Si el empleado se encuentra en este proceso, debe colocar un sí, y si no es el caso, un no. Seguido de su fecha de baja administrativa, que es la fecha a partir de la cual se le dio de baja pero no aceptó su renuncia, siempre con este mismo formato. Hemos concluido con la explicación de estas primeras columnas. En los siguientes videos continuaremos con las columnas faltantes. Esperamos que este tutorial haya sido de utilidad. En Giro le deseamos un excelente día.